Bienvenidos a este video en donde voy a mostrarles cómo desarmar un PlayStation 4 con el propósito de limpiar la consola por dentro y cambiar la pasta térmica. Esto debería mejorar la temperatura de operación y en consecuencia se reduce el ruido que genera el ventilador de la consola. Este proceso hace nula cualquier tipo de garantía vigente, así que les recomiendo, si todavía tienen la garantía, usen los canales oficiales de reparación y mantenimiento. Vamos a necesitar dos cabezas de destornillador, la T9 y estrella de 2.5. Les recomiendo buscar un kit como el que se ve en la imagen. El mío lo compré en Amazon, les dejo el link en la descripción del video. Vamos a necesitar también pasta térmica para reemplazar la preaplicada en la fábrica. Yo estaré usando la Arctic MX4, también les dejo el link en la descripción del video. Adicional, tengan a la mano un papel de cocina para limpiar la pasta vieja. Para quitar el polvo les recomiendo una lata de aire comprimido, pero también pueden usar una brocha suave. En este primer paso es necesario remover los tres stickers que cubren los tornillos de la parte de atrás. Este proceso ya lo había hecho en mi consola anteriormente, así que avancemos entonces quitando los tornillos. Les recomiendo tener una hoja de papel en donde puedan relacionar los tornillos a las partes de la consola, así evitamos perder piezas o dejar sin ajustar algún componente. El paso siguiente es remover la cubierta del disco duro. Simplemente debemos empujar la tapa en dirección paralela a la superficie de trabajo. Habiendo hecho esto, solo falta remover los tres tornillos que les estoy mostrando y retirar el disco duro. Continuemos entonces retirando la otra parte de la tapa. Esta pieza en particular no es fácil de remover, así que les recomiendo ir quitando las esquinas poco a poco. En este paso debemos retirar los 14 tornillos que sujetan esta placa metálica a la board. Lo único que queda por hacer en este lado de la consola es desconectar el cable del ventilador. Solo se necesita jalar hacia arriba para desconectarlo. Ahora lo que debemos hacer es voltear la consola y desprender la tapa de la misma forma que hicimos con la tapa anterior. Aquí queda expuesto el ventilador, la fuente de poder y la unidad de CD. En este punto, para quienes no quieran seguir desarmando su consola y quieran hacer una limpieza superficial, pues solo basta con limpiar muy bien la parte del ventilador. Continuemos entonces retirando los 5 tornillos que corresponden a la fuente de poder.
En esa parte debemos retirar el cable que corresponde a la fuente de poder, el cable que corresponde a la antena Wi-Fi y los dos cables restantes que son de la unidad de disco. Ok, ahora volteamos de nuevo la consola y ya estamos listos para retirar la placa. En este punto me parece importante que ustedes identifiquen si los pads térmicos que estoy señalando en este momento quedan bien sea pegados en la placa o pegados en los módulos de la board. Yo recomendaría organizarlos en la placa de tal forma de que no se extravíen más adelante. En esta parte tenemos que retirar la board de la consola. Si ustedes nunca lo han hecho antes, posiblemente la pasta térmica ya esté vieja y un poco densa, entonces la retirada va a ser un poco complicada, deben irlo separando de a poquitos. La idea ahora es trabajar en la board y limpiar la pasta térmica vieja. Aquí es donde necesitarán el papel de cocina. En caso de que la pasta esté muy dura y difícil de remover, lo pueden untar con un poquito de alcohol y ayudarse con eso para remover la pasta vieja. Así de limpio debe quedar el núcleo. También, como pueden ver, hay pads térmicos en este lado de la board. En este caso sí les recomendaría que los pads se queden en este lado de la board y no en la placa. Ahora solo nos queda remover el resto de pasta térmica que queda en la otra parte de la consola. Esta es la parte que está unida al disipador. A continuación nos queda quitar estos tres tornillos que sujetan la placa metálica al resto de la consola. Después de esto simplemente queda expuesto en su totalidad tanto el disipador como el ventilador. Y en este punto es en donde más polvo y más suciedad podemos remover. Esta parte es clave para que la consola quede funcionando en óptimas condiciones y la temperatura en general baje. Listo, para este punto hemos terminado el desensamble de la consola. No continúo desensamblando tanto el ventilador como la unidad de disco porque no es necesario para el propósito de limpieza de este video. Solo nos queda entonces ensamblar de nuevo la consola y aplicar en el proceso la nueva pasta térmica. Ok, entonces tenemos que reinstalar la placa que tiene el disipador de la misma forma que la retiramos. Eso no tiene tanto problema. Debemos cerciorarnos de que esté alineada correctamente y después la ajustamos con los tres tornillos que retiramos anteriormente. Listo, ahora viene la aplicación de la pasta térmica. Yo no se la pongo directamente al núcleo porque la board se pone al revés, entonces prefiero ponérselo directo en el disipador. Yo pongo una pequeña cantidad, no, hay gente que hace una X, hay gente que la esparce con una tarjeta. Yo simplemente pongo una pequeña cantidad en el centro y dejo que la presión entre la board y el disipador haga el trabajo de esparcir la pasta térmica.
En este punto yo recomiendo primero alinear la board en la parte inferior, es decir, cerciorarse de que los conectores, la USB, el puerto de red y todo eso estén bien alineados y bien incrustados. Y cuando estén ya seguros de que eso esté alineado, bajan la board y la alinean y la presionan en la placa inferior. En este punto solo queda reinstalar la placa superior, solo es alinearla, ponerla encima de la board y volver a atornillarla con los 14 tornillos que removimos anteriormente. Este hueco que estoy señalando debe quedar libre porque ese se usa más adelante en la instalación. Reinstalamos el cable del ventilador, simplemente es presionarlo sobre el conector. Listo, en este punto volvemos a introducir el disco duro tal cual como lo sacamos anteriormente. Lo ajustamos con el tornillo y ya solo queda volver a poner las placas de este lado, las placas plásticas. Es en este punto en donde se usa el hueco que mencioné anteriormente para ajustar la placa inferior. Listo, le damos la vuelta a la consola y reconectamos todos los cables antes de poner la fuente de poder. Entonces reconectamos los dos cables que corresponden a la unidad de CD. Después volvemos a poner el cable de la antena Wi-Fi y finalmente acomodamos el cable de la fuente de poder. Listo, entonces acomodamos la fuente de poder de la misma forma que la quitamos y la ajustamos con los tornillos, los 5 tornillos. Perfecto, ahora solo queda volver a poner la placa plástica y finalizaríamos atornillando los 3 tornillos de la parte de atrás de la consola. Ok, eso fue todo el video, espero que les haya servido. Cualquier comentario o sugerencia es bienvenido en la sección de comentarios del video. Éxitos para todos.